Derivada de funciones algebraicas. Aunque ya lo hemos comentado en otros videos, estas son las fórmulas que nos dan en la lectura del bloque, ¿sí? Entonces, si lo pasamos a una función, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, y igual a 5. Esa es la fórmula. Entonces ya sabemos que la derivada de una constante es 0 porque no tiene inclinación, no hay pendiente. Entonces al no tener pendiente, pues esto vale 0. No hay una inclinación, no hay un ángulo que tengamos. La segunda fórmula, el ejemplo sería, tenemos y igual a x, al derivarla pues tenemos que es 1. En la gráfica podemos ver que es una recta, ya lo hemos explicado en los otros videos, una recta. Aquí hay una inclinación de 45 grados, ¿sí? ¿Recuerdan la fórmula que acabamos de ver? No hay inclinación en una recta, ¿sí? En una constante, que sería esta, no hay inclinación. Aquí sí tenemos una inclinación. Aquí sí tenemos la inclinación, que es de 45 grados. Vean ustedes, y esto es importante, que si nosotros ponemos tangente de 45 grados, ya lo hemos explicado en una calculadora, el resultado de esto va a ser 1, que esto es igual a este valor. Y si ponemos inversa tangente tangente de 1, el resultado va a ser 45 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos la derivada, recuerden, lo que estamos encontrando es la pendiente. Este es un ejemplo con respecto a la fórmula 4, donde y es igual a 3x quinta más 4y cúbica menos 4v menos 7, ¿sí? Lo que nos está importando aquí en el ejercicio es que vemos que existe una x, una y, una b. Son variables diferentes. Pero lo importante es que la fórmula nos dice que está derivándose con respecto de dx. Esta es la parte importante. Entonces veamos qué sucede. Vamos a derivar esta primera parte. Esta variable se deriva. Muchas veces pensamos que no se está trabajando. No, esta variable se deriva. Entonces tendríamos la derivada de y con respecto de x. ¿Por qué con respecto de x? Porque es como nos lo están indicando, que se va a derivar con respecto siempre de una variable. Seguimos. Igual, en este caso, ya lo hemos visto, 5 lo multiplicamos por 3, 5 por 3 nos da 15, x, y a este 5 le restamos 1, que nos va a dar 4. ¿Qué variable se derivó? Se derivó x. Entonces lo ponemos, ¿sí? Con respecto de x. Sigo. Si se dan cuenta, aquí me dice más, tengo el exponente 3, el coeficiente 4, multiplico 3 por 4, 12, ¿sí? Entonces me va a dar más 12 y nuevamente a este 3 le voy a restar 1, 3 menos 1, 2. Por lo tanto me va a quedar aquí un 2, ¿sí? ¿Qué variable estoy derivando? Estoy derivando la y con respecto de x. Y por último, vean ustedes, tengo un signo negativo, pero el exponente también tiene un signo negativo. Hacemos la multiplicación igual, menos por menos me va a dar más, ¿sí? 7 por 4, 28. Entonces tenemos, lo voy a poner acá abajo, más 28, ¿sí? La v, y seguimos la misma norma, ¿sí? Menos 7, menos 1, menos 8. Estoy aplicando esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula. En todo el ejercicio se aplica esta fórmula. Entonces aquí, menos 7, menos 1, me va a dar como resultado menos 8. ¿Y cuál es la variable que estamos derivando? La derivada de b con respecto de x. Esto es lo que nos está indicando esta fórmula, la número 4. O sea, siempre tenemos que especificar la variable que se derivó con respecto de qué variable, ¿sí?
La variable u se va a derivar con respecto de x. La variable b se va a derivar con respecto de x. La variable menos w se va a derivar con respecto de x. La fórmula 6 me está indicando que cuando yo tengo una constante y luego una variable, puedo copiar mi constante, ¿sí? Vean ustedes aquí, copia la constante, ¿sí? Y deriva la variable. Y el resultado va a ser la constante por la derivada de la variable. Es decir, que esta fórmula poner, o puede ser este ejercicio, y es igual a 5, me dice, es esta constante, ¿sí? Y luego deriva la variable. Y la variable de esto va a ser 3x cuadrada. Es la derivada de esta variable, ¿sí? La derivada de x cúbica va a ser 3x cuadrada. Y queda en una multiplicación, ¿sí? Que haciendo esa multiplicación nos va a quedar 15x cuadrada. Veamos que prácticamente en este tipo de ejemplos, pues es exactamente lo mismo que hubiéramos hecho. Y' es igual a este 3 por este 5 me va a dar 15x al cuadrado, ¿sí? Que es exactamente el mismo resultado. Pero bueno, más adelante va a cambiar o podemos tener algún ejercicio donde tengamos, por ejemplo, y es igual a una constante y puede tener, por ejemplo, un logaritmo natural de 3x cuadrado. Entonces lo que nos está diciendo es esta fórmula, ¿sí? Que cuando derivemos eso, pues copiemos la constante y derivemos la variable, que esto lo veremos más adelante. La fórmula 7, 8 y 9 quisiera verlas en el siguiente video.